Bueno, vamos directos al grano. Hoy nos metemos de lleno en el análisis de un material fascinante publicado por la Academia de Baloncesto Duke, titulado Milo y el partido contra el miedo. Vamos a desgranar la verdadera psicología detrás de la ansiedad deportiva infantil, porque, seamos sinceros, la presión no solo afecta a los profesionales, a veces golpea con más fuerza a los más jóvenes. A lo largo de este análisis descubriremos patrones muy reales sobre cómo se vive esta presión y, lo que es absolutamente crucial, cómo podemos ayudar a gestionarla. Fijaos en esta pregunta, que es literalmente la frase con la que el texto nos golpea desde el primer momento. ¿Y si fallo el tiro? Tela con la frasecita. Milo nos lanza de frente a ese miedo central, paralizante. Y es que no estamos hablando solamente de la preocupación mecánica por fallar una canasta, ¿verdad? Representa algo mucho más profundo, el peso abrumador de las expectativas y el terror absoluto a ese juicio público que parece inminente. Es la anatomía perfecta de la anticipación. Para ponernos en situación, nuestros protagonistas en esta historia son Milo y su entrenador, el coach Roger. Al observar las dinámicas entre estos dos, el material nos ofrece una auténtica clase magistral sobre el manejo de la presión. Es como tener un pase en primera fila para ver exactamente qué estrategias marcan la diferencia entre dejarse llevar por el pánico más absoluto y encontrar un ancla emocional en medio del caos de la cancha. Pasemos a hablar de lo que la fuente describe como el peso del miedo. Porque claro, todos sabemos que a veces la espera es mucho peor que el evento en sí. El texto nos detalla cómo la anticipación crea una carga física y mental extremadamente pesada en los niños. Y ojo, todo esto ocurre mucho antes de que suene siquiera el pitido inicial del partido. Y esto nos lleva a un contraste visual y narrativo brutal. Por un lado, tenemos el pánico silencioso de Milo en el vestuario, aislado, cabizbajo. Y por el otro, brillando en claro contraste, está la energía explosiva y desbordante de su compañero Gael, ya en la pista. Es increíble, el mismo partido, el mismo momento exacto, pero vivido desde dos galaxias emocionales completamente opuestas de forma paralela. Para que entendamos el nivel de angustia, el texto original suelta esta metáfora literaria espectacular. Un ejército de mariposas invisibles batía las alas con tanta fuerza. Y no estamos hablando del típico «uy, qué nervios antes de jugar». El material lo describe como una verdadera batalla interna en el estómago de Milo, una agitación tan profunda que llega literalmente a dificultar la respiración. Y claro, si por dentro hay una tormenta, por fuera la cosa no mejora. Desde la rendija del vestuario, el gimnasio no se ve como un lugar de diversión. La fuente lo describe como un imponente océano rugiente. El eco de los balones y las luces brillantes se transforman en una amenaza, donde cada espectador sentado en la grada deja de ser un padre o un amigo para convertirse en un juez severo, esperando implacablemente el error. Menudo panorama. Llegados a este punto de ebullición, la gran pregunta es ¿cómo rompemos esta espiral? Pues bien, el análisis nos revela algo fascinante. En estos casos, las palabras suelen sobrar. Aquí es donde entra en juego la mentoría adulta adecuada, esa que logra enraizar y estabilizar al niño ansioso con un enfoque diametralmente distinto. Ahí es donde hace su magia el coach Roger. ¿Qué hace? Se sienta junto a Milo y simplemente posa una mano grande y cálida sobre su hombro. Lo fundamental, lo que realmente cambia las reglas del juego aquí, es esa poderosa mirada de comprensión sin pronunciar ni una sola palabra. Cero discursos motivacionales extensos, solo una presencia física, sólida y empática que reconoce el miedo, sin amplificarlo y sobre todo, sin juzgarlo. Si lo pensamos bien, esto ilustra a la perfección el choque contra la figura del entrenador tradicional. Mientras que el enfoque clásico de alta presión implica entrar al vestuario agitando una pizarra llena de jugadas y haciendo sonar el silbato, la táctica del coach Roger es ocupar el espacio con validación silenciosa. Es entender el peso monumental del momento y decidir que transmitir calma absoluta es la jugada ganadora. Pero claro, el vestuario, por muy en calma que esté, es solo un refugio temporal. Tarde o temprano hay que salir. El texto narra magistralmente ese choque, esa transición del silencio reflexivo a la realidad abrumadora de la cancha, poniendo a prueba de golpe toda esa estabilización previa que acabamos de ver. Es que, literalmente, es una sobrecarga sensorial absoluta. El relato detalla cómo, al cruzar esa línea de banda, el ruido de la grada envuelve a Milo físicamente como una ola de calor sofocante. El mundo entero se convierte de repente en un vertiginoso borrón de colores y sonidos, mezclándose con la energía contagiada de los compañeros. Vamos, que es para marearse. Y entonces pasa lo que tenía que pasar. Llegamos al clímax del relato. La burbuja protectora estalla de golpe, y el mayor terror de Milo, el miedo absoluto a equivocarse, se materializa en vivo y en directo. Es la pesadilla exacta que su mente llevaba proyectando en bucle desde el principio. Todo se desencadena a un ritmo vertiginoso como si se acelerara el pulso de la historia. Una jugada rápida. Milo salta y suelta el balón. El esférico viaja por el aire, golpea el borde del aro y sale rodando fuera. Y justo después, ese pesado y terrible suspiro colectivo que recorre toda la grada.
la tensión culminando en el peor de los escenarios posibles. Imaginad la escena. La fuente nos deja la viva imagen de la derrota en la postura de Milo, hombros caídos, la mirada clavada en el parqué. Es ese preciso instante de aislamiento aplastante, donde parece que rezas para que la tierra se abra y te trague entero, el fracaso en su máxima expresión. Pero ojo, porque es en las consecuencias inmediatas de este error donde el análisis nos da un giro verdaderamente revelador. A menudo ponemos todo el peso en lo que hacemos los adultos, cuando en realidad es la reacción de los iguales, de los compañeros que están sudando la misma camiseta, la que determina si un error te rompe por dentro o si se convierte en un aprendizaje. Fijaos en la reacción de Gael. Es sencillamente brillante. Al instante siguiente, sin dejar pasar ni un segundo, pasa corriendo, le da un empujón amistoso y le grita: «¡Buen intento, Milo! ¡La próxima entra!». La asombrosa velocidad de esta táctica es vital. Cortocircuita la ansiedad porque, literalmente, no deja espacio ni físico ni mental para el juicio. O sea, estamos presenciando la empatía en su forma más pura y funcional dentro de la cancha. Ese apoyo incondicional actúa como el antídoto definitivo contra el miedo de Milo. Al recibir esa afirmación externa totalmente libre de reproches, el terror al ridículo se desvanece, desarmado por el simple pero poderosísimo acto de comprensión de un colega. Así que, si tenemos que destilar la esencia de todo este material, yo destacaría 3 puntos clave. Primero, que la ansiedad deportiva a estas edades es una experiencia innegablemente física y visceral, no es solo mental. Segundo, que en pleno ataque de pánico, una presencia adulta silenciosa y calmada le da 1000 vueltas a cualquier táctica de pizarra. Y tercero, que la empatía rápida y sin juicios de los compañeros es lo que realmente neutraliza el miedo al fracaso. Para cerrar este análisis, el texto nos deja con una reflexión que, sinceramente, debería resonar en la cabeza de cualquiera vinculado al deporte o la educación. ¿Cómo podemos reemplazar activamente ese océano rugiente de juicio por el apoyo silencioso y empático que los niños realmente necesitan para prosperar? Entender y aplicar esto es, sin duda alguna, lo que verdaderamente cambia las reglas del juego. Pensemos en ello. ¿Y si fallo el tiro? Milo, que es el protagonista de nuestro relato, nos lanza de cabeza a ese miedo central, o sea, ese pensamiento exacto que paraliza por completo a un jugador mientras sigue sentado en el vestuario. Aquí es justo donde se establecen las verdaderas apuestas emocionales de toda la historia. Y ojo, esto pasa muchísimo antes de que el balón siquiera toque el parqué. Pasamos a la primera parte, el peso del miedo y su carga mental. Así que el punto crucial aquí es entender qué estamos definiendo exactamente, porque la fuente lo deja clarísimo. Esa espera agónica en el vestuario crea una carga muchísimo más pesada que el propio partido. No estamos hablando de una simple preocupación mecánica por no encestar, de fallar la canasta y ya está. No, es algo mucho, mucho más profundo. Es el peso abrumador de las expectativas y el terror absoluto a ese juicio público que ya parece inminente. Es como una batalla psicológica devastadora que tiene lugar antes incluso de que suene el primer pitido. Y para ilustrar esto, el texto nos regala un contraste que es brutal. Veamos. Por un lado tenemos el pánico silencioso de Milo, aislado, con la cabeza baja en el vestuario. Y por el otro, a su compañero Gael, con una energía explosiva, desbordante, que ya está calentando en la pista. Es increíble. O sea, son dos miembros del mismo equipo, a punto de jugar exactamente el mismo partido en el mismo segundo, pero habitando galaxias emocionales completamente opuestas. Y para describir lo que siente Milo por dentro, el material original utiliza una metáfora espectacular que vale la pena leer con calma. Habla de un ejército, de mariposas invisibles batiendo las alas con tanta fuerza que causan una agitación profunda. Vamos, que esto no es un simple «uy, qué nervios», que va, estamos hablando de una lucha física, intensamente física en el estómago de Milo. Es una barrera invisible que literalmente le llega a dificultar la respiración, una angustia totalmente palpable. Lo que nos lleva a la sección número 2, el refugio del silencio y cómo calmar esa ansiedad. Porque claro, la gran pregunta es cómo rompemos esta espiral de pánico dentro del vestuario. El análisis nos revela una estrategia de intervención que es fascinante, más que nada porque decide prescindir por completo de las palabras. Y esto ilustra de manera brillante el choque de dos mundos. Tenemos al coach Roger con una validación silenciosa, simplemente pone una mano cálida sobre el hombro de Milo y le ofrece una mirada de pura comprensión. Y si contrastamos esto con el enfoque tradicional, ese que todos tenemos en mente, silbatos, mucha presión, gritos, golpear la pizarra, pues bien, el coach Roger demuestra que en pleno ataque de pánico, una presencia adulta calmada que no juzgue actúa como el ancla más poderosa que existe. Avanzamos a la sección 3, el océano rugiente, o lo que es lo mismo, la sobrecarga sensorial. Y a ver, el vestuario es solo un refugio temporal, claro. Tarde o temprano hay que salir a la pista. Y al cruzar esa línea de banda, la realidad te golpea de frente. El material describe una sobrecarga sensorial absoluta.
El gimnasio entero se transforma en un imponente océano rugiente de ruido y luces brillantes. El clamor de la grada envuelve a los jugadores físicamente, casi como una ola de calor abrasador. Es un borrón vertiginoso donde cada espectador sentado ahí deja de ser el padre de alguien o un amigo para convertirse, en la mente de Milo, en un juez severo e implacable. Todo empieza a ir a cámara rápida. Llegamos a la sección 4, el clímax del error, cuando el miedo se materializa. Y así, arrastrados por toda esta marea, llegamos al momento inevitable. La burbuja protectora estalla de golpe y ese miedo supremo se materializa en pleno directo. Todo se desencadena rapidísimo, en 4 pasos. Primero, una jugada rápida se desarrolla. Segundo, Milo salta y suelta el balón. Tercero, el esférico viaja, golpea el borde del aro y sale rodando. Y por último, el cuarto paso, la confirmación del desastre. Un pesado y terrible suspiro colectivo que resuena en toda la grada. Es la tensión culminando en el mismísimo peor escenario posible. Imaginemos la escena por un segundo, porque la fuente nos deja una imagen clarísima de la derrota absoluta en el lenguaje corporal de Milo, hombros caídos, la mirada clavada en el parqué. Es el instante de aislamiento más aplastante que existe, ese preciso momento en el que uno desea con todas sus fuerzas que la tierra se abra bajo sus pies y lo trague entero. Es el clímax absoluto del dolor. Pero aquí viene el giro. Entremos en la sección 5, el antídoto de la empatía y el verdadero poder del apoyo. Ahora, lo que es realmente interesante de todo este análisis es que el desenlace de la historia no es el error en sí, para nada. El verdadero momento educativo ocurre en los segundos justo después. Observemos la reacción de Gael, su compañero. Sin dejar pasar ni un solo segundo, pasa corriendo a su lado, le da un empujón amistoso y le grita: «¡Buen intento, Milo! ¡La próxima entra!». Es increíble, pero esa velocidad de respuesta tan asombrosamente rápida cortocircuita literalmente el pánico de Milo, lo desactiva al instante porque no deja espacio, ni físico ni mental, para el juicio. Es el antídoto perfecto en acción. Así que, si tenemos que sintetizar y destilar los aprendizajes más accionables de todo este material, nos quedamos con 3 pilares fundamentales. 1. La ansiedad deportiva no es solo un bloqueo mental, es una experiencia visceral y muy física. 2. Ante el pánico total, una presencia adulta silenciosa y calmada es 1000 veces más efectiva que cualquier táctica de pizarra. Y 3, que quizás sea lo más vital, la empatía rápida y sin juicios de los propios compañeros neutraliza de raíz el miedo al fracaso. Para cerrar, el texto nos deja con una reflexión monumental que de verdad nos invita a darle vueltas al tema. ¿Cómo podemos reemplazar activamente ese océano rugiente de juicio por el apoyo silencioso y empático que hace falta para prosperar? Es un desafío profundo, y no solo para los entrenadores, sino para cualquier persona que se sienta en una grada. Comprender estas dinámicas es lo que de verdad puede cambiar para siempre la experiencia de un joven deportista. Así que, pensemos en ello.